Nos vamos a ir al Evangelio de San Juan. Primero quisiera leer en el capítulo 16, en el versículo 9, creo. A ver, lo miramos. Sí, verso 9. Y después nos vamos a ir al capítulo 3, verso 18. Pero primero vamos a leer este primer versículo de Juan 16. Ahí vamos a estar considerando la palabra en esta tarde. Así que vamos a disponernos para leer lo que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Lo tenemos ahí ya puesto? Bueno, pues ya, ahí lo vamos a leer en la pantalla. Dice así: de pecado por cuanto no creen en mí. Padre, gracias una vez más. Bendecimos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bien, aquí nos dice el Señor que no creer en Él es pecado. Y podríamos decir que es uno de los más grandes pecados que el hombre puede cometer. Porque todos los demás pecados que el hombre ha cometido, si cree en Jesús, le pueden ser perdonados. Pero este no puede ser perdonado si no creen en Jesús. Por tanto, cuando la persona no cree en Jesús, comete un pecado que difícilmente le puede ser perdonado. Todo pecado, hermanos, tiene su raíz en la incredulidad. La mayoría, si no podíamos decir, todos los pecados, su raíz está en la incredulidad. Pero este es el colmo ya de la incredulidad, no creer en Jesús. Jesús en su ministerio, en los días que estuvo aquí presente, como cuando dijo estas palabras, conversó con muchas personas que tuvieron la oportunidad de creer en Él. Una de ellas sobresaliente, o varias de ellas, pues Pilato, por ejemplo. Pilato fue el que le juzgó y le condenó como autoridad civil. Él dio la sentencia de muerte. Cuando Jesús estaba ante él, Jesús le dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Preguntó: ¿qué es la verdad? Él no pudo, hermanos, comprender qué era la verdad, y eso que la tenía delante. La tenía presente. Él tenía un concepto muy equivocado de la verdad. Como la mayoría de los seres humanos tienen un concepto equivocado de la verdad. Cada uno dice tener su verdad. Pilato, por ejemplo, para él la verdad, pues era César. Lo que César decía era la verdad para él. Y se sometía a ella porque creía que lo que ese hombre decía o lo que ellos dictaban desde el imperio era la verdad. Hoy en día así se sigue. Las personas tienen su propia verdad. Pero mire lo que dice Jesús, que no creer en Él es pecado. Rechazarle, no tener fe. Pecado por cuanto no creen en mí. Así que tenemos, hermanos, que ver que los pecados todos son perdonados si creemos en Jesús. Pero al no creer en Jesús, ninguno de los pecados serán perdonados. Aun cuando el hombre haga todo lo que quiera hacer. Usted fíjese el esfuerzo de las religiones, ¿verdad? Cada una tiene sus propias ideas de la verdad, de la forma de salvación. Ellos tienen un concepto cómo pueden alcanzar la solución para escapar de esa separación con Dios. Cada uno inventa su propia idea y la moldea de acuerdo a sus creencias, a su forma de pensar. Pero tú y yo, por la gracia de Dios, sabemos que todo eso no sirve para nada. Porque ellos rechazan lo fundamental.
que es creer en Jesús para ser perdonado. Mire, es tan fácil la salvación, hermano, pero tan difícil de alcanzarla. ¿Por qué? Una vez más, porque el corazón del hombre está en una condición de rebeldía contra Dios. Si Dios dice, es así, el hombre dice, no, es así. Pero eso no ocurre solo en el mundo secular que nos rodea, eso lo encontramos también en la cristiandad. ¿Cuántas veces nos dicen, no, es así? Y nosotros decimos, no, yo pienso de otra manera. Pues no es pensar de otra manera, es que hay que aceptar lo que Dios manda. Porque Dios nunca se equivoca, como tantas veces les digo. Por tanto, si aquí dice que pecado es no creer en Jesús, pues este es el problema por el cual la mayoría de los seres humanos se van a condenar. Este es el gran problema, por el cual los seres humanos se van a condenar. Por tanto, hay que creer en Jesús para poder ser salvos. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Pasando al siguiente pasaje que lo encontramos referente a este tema, capítulo 3, versículo 18. Dice así, ¿verdad? Vamos a leerlo. El capítulo 3. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora fíjese que dice que el que cree en Cristo no es condenado. Esto quiere decir que ya el ser humano, al creer en Jesús, no será tratado de acuerdo a lo que merece la vida que ha vivido. Por tanto, el problema se encuentra en la vida del hombre, en la condición del hombre. Aquí se nos dice que si se cree en él, entonces no se le tendrá en cuenta sus pecados. Porque dice, no es condenado. Así que no es tanto que uno intente hacer esto o aquello. Eso es deber y obligación del cristiano. El asunto está en creer o no creer. Ahora, el creer en Jesús no es un concepto que nosotros tenemos en nuestra mente, porque la mayoría de los seres humanos en el mundo creen en Jesús. Hasta los mismos musulmanes creen en Jesús. Muchas de las religiones de este mundo creen en Jesús, no lo rechazan. Tienen su concepto de Jesús. Lo importante aquí es poder llegar a descubrir que Jesús es nuestro Salvador. Esto es lo importante. Eso es lo que realmente uno tiene que entender en su corazón. Porque el concepto aquí de Jesús no es válido. Usted habla en la calle y le dice, ¿usted conoce, ha oído hablar de Jesús? Y le van a decir, claro, ¿quién no ha oído hablar de Jesús? Mi religión habla de Jesús. Por cuanto está usted en un país cristiano, el cual por tradición es cristiano. Pero usted empiece a hablar de Jesús y verá cómo la persona se encuentra totalmente confundida. Tiene otro concepto de Jesús, no el que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos un concepto de Jesús. Nosotros tenemos a Jesús en el corazón. ¿Amén? Sí, Jesús tiene que estar en nuestro corazón. Jesús tiene que gobernar nuestro corazón. Jesús debe ser parte de nuestro corazón. Jesús debe de gobernar nuestro corazón. Y hasta que Jesús no gobierna el corazón de una persona, no es un verdadero creyente. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Eso lo aclara bien el apóstol Pablo en sus cartas, que no es tener una imaginación de Jesús, no es tener una idea de Jesús. Es aceptar quién es Jesús. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es
que él cree que Jesús vino aquí para perdonarnos los pecados. Todo esto es fundamental, es necesario creerlo, hermano, y aceptarlo para poder experimentar el perdón de Dios. Por tanto, esto es una vez más, es revelación. Ahora fíjese que así como el que ha creído en Jesús de verdad no es condenado, y gloria a Dios, para aquellos que piensan que se pueden perder. ¿Para qué vas a poner la duda o en duda la palabra de Dios? Dice, no es condenado. ¿Ha creído usted en Jesús? No es condenado, porque sus pecados han sido perdonados. Dios ya no lo ve como un pecador separado de él, sino como un pecador que comete pecado, pero que tiene siempre la oportunidad de arrepentirse. Y bueno, en cualquier momento que el Señor venga, cuando venga, si viene antes que partamos, o quizás el día que muramos y ya no tendremos más oportunidad de resolver problemas de relación con Dios, ¿usted me puede asegurar que usted no estará en pecado ese día? ¿Que andará en una actitud quizás de desobediencia? ¿Que se habrá enfadado aquel día? ¿Que habrá hecho cualquier cosa que no agrada a Dios? ¿Quién se salvaría si no fuera por la gracia de Dios? Somos salvos y no somos condenados porque hemos creído en Jesús, hermano. Y esta es la verdad. Y no podemos cambiar la verdad. La verdad es esta. Pero el que no cree, fíjese que es bien claro, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Así que el ser humano está condenado por sus propios pecados. ¿Cuál es el problema? Que no quiere reconocer que Jesús es su Salvador. Solamente reconocer que Jesús es su Salvador personal, eso es lo que le libra de la condenación eterna. No es por las veces que usted venga a la iglesia, no es si está más comprometido o menos comprometido, es si ha creído en Jesús o no. Si lo tiene como Señor en su vida, como su Salvador único y verdadero, eso es fundamental. Ya ha sido condenado. ¿Cuál es el problema? Porque no ha creído, este es el problema, porque no ha creído ¿en quién? En el unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación del ser humano. No creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Dios humanado, que Jesucristo es el que vino a morir por sus pecados. Si eres por sus pecados, ya está resuelto el problema. Usted tiene que verse en Cristo, perdonado en Cristo, y sea feliz viéndose perdonado en Cristo. No deje que las situaciones de la vida le frustren. Y cada vez que usted cometa un pequeño error ya se sienta condenado. ¿Por qué? Si la palabra dice que usted ya no está condenado. Si usted se condena, o yo me condeno, es mi problema. Pero la palabra no dice que yo me tengo que condenar. Porque la palabra dice que por creer en Jesús o en el unigénito Hijo de Dios, yo ya he sido perdonado. Por tanto, hermano, esta aferración en el aspecto de esta palabra que dice aquí, ya ha sido condenado, es para aquellos que abiertamente niegan el nombre de Jesús. No es para aquellos que dudan, porque hay muchas veces que vas a dudar del nombre de Jesús. ¿Cuántos no dudamos? ¿Verdad? Nos enfrentamos a momentos difíciles que vienen las dudas. Pero aquí no está hablando de las dudas que podamos tener en ciertos momentos. Hay altibajos en la vida cristiana. Cuando hay veces que tenemos más fe y otras veces parece que la fe ha desaparecido de nosotros. Pero seguimos creyendo en Jesús. Y esto es lo que nos salva. Esto es una seguridad, hermano, para que usted esté firme. Usted tiene que creer en la palabra. La firmeza del alma está en la palabra. La palabra, nuestra fe tiene que estar anclada en la palabra de Dios. Es como el barco, ¿verdad? El barco necesita un ancla para que no se lo lleve la tormenta. Ya viene ahí agarrado en algún lugar. Y contra más profundo ahí, ¿verdad? Ahí donde hay la profundidad de las rocas, donde sea. Ahí viene aferrado. Cristo es la roca de la vida, ¿eh? De la vida eterna. Y nuestra fe está en Cristo, en Él, mirándole a Él.
el autor de nuestra salvación. Es en Él que nosotros nos apoyamos, no en lo que somos, en lo que podamos hacer, sino en lo que era hecho por nosotros. Y esto es lo que Él nos presenta en este mensaje. Recuerda que Jesús que está hablando aquí, aunque es Juan el que no lo recuerda, ¿amén? Pero es Jesús quien lo dice. Si lo hubiera dicho Juan, ay Señor, por su cuenta. No, lo dice Jesús. Juan solamente nos lo recuerda. Él habla mucho del Hijo de Dios. Juan es un experto en hablar del Hijo de Dios, en el verbo de Dios. Los demás también hablan de Jesús, pero Juan es el que da más detalles de esta cercanía que Jesús tenía con el Padre y la cercanía que tú y yo podemos tener también con el Padre. Es en este aspecto, Él entra en profundidades que otros evangelios no lo hacen. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que creer? El unigénito Hijo de Dios. Verso 19 dice así. Vamos a leerlo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mire, hermano, yo no sé, usted ya lo ha experimentado en su propia vida. Una vez usted se convirtió en luz porque se convirtió al Evangelio y el Evangelio está en su vida. Entonces usted pasó de las tinieblas a ser luz. Empezó a tener enemigos hasta en su propia casa. ¿Verdad que sí? No, ya no le miraban como antes, excepto que hubiera ya cristianos, verdaderos cristianos. ¿Amén? No cristianos, porque esos cristianos, no, esos no nos entienden. Usted ya empezó a tener problemas con sus padres, empezó a tener problemas con sus hermanos, empezó a tener problemas con sus amigos, con sus conocidos. ¿Por qué? Porque usted empezó a hacer luz. Y ellos, como no quieren venir a la luz, se sienten mal con su presencia. Y esto es lo que le pasó a los judíos. Cuando Jesús apareció, como los judíos estaban habituados a una tradición religiosa, no querían cambiar. Pero Jesús es la luz que vino a estar en medio de ellos. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. El asunto es que hay muchas personas que no quieren creer en Jesús porque no quieren cambiar de vida, hermano. Si una persona no quiere cambiar de vida, no quiere saber nada de Jesús. Porque ellos saben que creer en Jesús tiene que cambiar de vida también. Los judíos rechazaron al Mesías porque ellos no querían cambiar de religión ni de vida. ¿Cuántos creyeron a Jesús, hermano? Usted recuerde que fue una minoría muy pequeña. ¿Usted sabe por qué hay muchos cristianos que no se quieren comprometer más con el Evangelio? Porque no quieren abandonar muchas cosas. No se quieren comprometer, porque comprometerse con Dios es abandonar muchas cosas. Porque contra más nos acercamos a Dios, más nos vamos a sentir cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. Porque Dios siempre es la luz que resplandece y descubre todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Sabe por qué muchos cristianos no se comprometen más en venir a la iglesia? Porque ellos saben que si vienen a la iglesia van a ser reprendidos por la palabra. Entonces se quedan en casa. Porque la palabra les va a decir que se tienen que comprometer más. Pero ellos no quieren vivir una luz plena. Hay cristianos que quieren vivir a medias, en la luz y en las tinieblas. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia si el pastor me va a decir algo que no me va a gustar? Me quedo en casa tranquilamente y así no me molesta el predicador. ¿Verdad que somos así o no? Yo no creo que usted sea diferente a mí. Porque he pasado por ese camino. Pero un día me di cuenta que cometía un gran error. Que no tenía que esconderme de la luz, sino tenía que salir para ser alumbrado por la luz. Eso ha de descubrirlo usted. Porque tarde o temprano usted tendrá que salir a la luz si es un verdadero cristiano. Quiera o no quiera, llegará un momento que tendrá que resplandecer.
y contra el altar lo haga mejor para usted. No sea que el Señor tenga que empujarle de otra manera. Porque a veces los cristianos empiezan a esconderse ahí, hasta que el Señor tiene que venir y darles un empujón con algo. Los arruina. Venga, a la ruina, a clamar, a buscarme. Le dejan sin trabajo. Les meten una enfermedad incurable. Y ahí, amigo, se tiene que poner a bien con Dios. Por lo tanto, pero el que no quiere que se descubra su vida, entonces anda en la oscuridad. Así que cuando vea a un cristiano de frente, se da la vuelta por otro lado. No sea que me reprenda. No sea que me empiece a hablar de Dios. La familia llega a un momento y dice, a ver si este no viene más por aquí. Contra menos venga, mejor. De visita, pero no esté mucho rato. Y no me hables de tu religión. ¿A que sí? Porque tu religión, me siento mal con ella, dice. El asunto es que lo malo no es la religión, sino es la vida que viven. ¿Amén? Porque lo que tú y yo llevamos no es malo. Porque hablamos de Cristo, hablamos de su palabra. Pero eso les molesta a ellos. Así que si usted se encuentra en esta situación, no se extrañe, que es normal. El Señor ya lo pasó también. Amén. Pero bienaventurado, feliz usted que ha creído en Jesús y que anda a la luz. Así que el problema está porque sus obras son malas. Ahora, el verso siguiente dice lo contrario, más o menos. Dice así, y ahí vamos a terminar. Porque todo aquel que hace lo malo, bueno, será el siguiente, a ver. No, está correcto así. No, está bien. No. Sigue, tío. Vamos a quedarnos ahí un momento. Después el 21, que concluiremos con el 21. Porque todo aquel que hace lo malo, fíjese, el que hace lo malo, ¿cómo actúa? Aborrece la palabra de Dios, que es la luz, o aborrece a Jesús, y no quiere salir a la luz. No quiere que la palabra le alumbre. No quiere escuchar la palabra de Dios. Para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona está habituada a hacer una cosa y ya es una rutina en ella y le gusta y ya se siente como la rana en el agua. ¿Verdad? Pues no quieren que le saques del agua. Él se sienta bien en el agua. En el agua enfangada me refiero. Se siente bien ya. Ya su conciencia casi la tiene convencida que lo que hace está bien. Aunque en el fondo sabe que no es cierto. Pero ya está tan en esa condición, en esa rutina, y lo ha hecho ya tantas veces que dice, bueno, es normal. Ya se ha convencido que eso es bueno. Casi hasta se lo cree. Entonces no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero es un perjuicio para la persona y sobre todo para el cristiano. Al fin y al cabo el que no es cristiano, bueno, ya sabe, va a llegar como el animal, ¿verdad? Que es sin saberlo, como el cerdito que va en el camión hacia el matadero y cuando llega allí le quitan, ¿verdad? Mueren y se encuentran con la sorpresa que sí, ¿verdad? Que se han muerto, pero no se han muerto. Fíjese, porque es la realidad. El hombre muere, pero él sigue viviendo al otro lado de la vida. No se muere. Se muere físicamente, claro, y se pudre su cuerpo. Eso es normal. Ha de volver al polvo donde fue tomado. Eso es normal. El esqueleto, claro que sí. Pero ¿y el alma?
que no muere, que es inmortal. Y ella se separa, porque dice que un cuerpo sin alma está muerto. Y es verdad. Todavía no he visto a un muerto sin alma que viva. Siempre tuvo que volver su alma al cuerpo para vivir. Porque sin el alma no se puede vivir, hermano. La vida del cuerpo es el alma. ¿Amén? Es el alma. Eso lo dice bien claro Santiago. Un cuerpo sin vida está muerto, sin alma. Por tanto, se van a llevar una gran sorpresa. Pero, hermano, el cristiano que quiere vivir una vida descuidada y que ya está convencido que la forma de vida ya es un hábito y no quiere ser renovado, se está perdiendo una gran bendición. Tenemos que ser renovados, hermano. Déjele que la luz le empiece a renovar, a cambiar, empiece a vivir una vida más abundante, sea usted más feliz de lo que es, siéntese más libre de la libertad que tiene, porque la palabra nos hace libres. Y el Señor nos ha llamado para vivir la libertad de su palabra, ¿amén? No se conforma solamente con creer en Jesús, que es fundamental para ser perdonado y salvado, pero disfrute de la verdad de Dios. Deje que la luz vaya alumbrando los rincones ocultos y que el Señor nos dé gracias para irlos echando de nosotros. Somos una casa con diferentes habitaciones. Señor, te dejo pasar a esa habitación porque está limpia. Pero no entres a esta, que esta me pertenece a mí. Ni la toques. Está cerrada con llave. Dele la llave para que se entre la limpia. Amén. No guarde reservas para Jesús. Porque al fin y al cabo Él ve lo que hay detrás de la puerta. Él lo ve todo, hermanos. Por tanto, no dejemos que la oscuridad siga gobernando nuestra vida. Por último, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién viene a la luz? El que no le importa. Porque como anda en la verdad, pues el que anda en la verdad, ¿por qué va a tener miedo a la luz? ¿Amén? Para poder estar ante la luz, vive la verdad. Viviendo la verdad, no tendrás miedo a ser reprendido. No tendremos miedo a ser reprendidos. ¿Para qué? Porque como vive en la verdad, Él quiere que lo que haga o lleve a cabo le dé la gloria a Dios. Porque es bien claro que las tinieblas y la oscuridad no dan la gloria a Dios, hermano. El pecado no da la gloria a Dios. El pecado ofende a Dios y trae consecuencias personales. Por tanto, ¿quién es el que está deseando conocer más de la luz, más de la palabra? Aquellos que quieren glorificar a Dios. Si usted ve que un cristiano se esconde mucho, es porque no quiere glorificar a Dios. Usted lo va a descubrir fácilmente el carácter del cristiano, si usted observa su vida. Es como el árbol. El árbol, si usted lo quiere conocer, tiene que estudiarlo. No se sorprenda por las hojas verdes de primavera, ni las flores que brotan, que se llevará una gran sorpresa a la hora de la cosecha porque no le dará nada. Usted tiene que ver el fruto. Amén. El fruto no engaña, hermanos, pruébelo. Claro que sí. No olvide, hermano, que tú y yo somos árboles frutales, amén. Todo verdadero cristiano es un árbol frutal, porque los árboles silvestres es el mundo sin Cristo. Bueno, ahí están, de adorno, sirven para hacer muebles, otros sirven para hacer una buena guitarra, yo qué sé. Pero nosotros somos frutales, porque dice que llevamos fruto. ¿Amén? Así que si no estamos llevando fruto, somos un árbol silvestre. Y el árbol silvestre a veces tiene los días contados. Pero el frutal se cuida, ¿verdad que sí? Eso el que tiene campo lo sabe bien.
cómo se cuida el árbol que da buenos higos. Amén. El cerezo, la parra. Pero si aparece por ahí un pino mal aparecido, dice, ¿y quién te mandó a salir por allá? Tiene los días contados, me estorba. Y lo cortas y ya está. Hombre, si aún fuera piñonero, algo tacaría de él, pero hasta eso es un perjuicio, porque después se llenan de orugas y te destruyen todos los demás árboles. Ten cuidado. No te fíes de ellos, porque todos ellos crean orugas y después te infestan los demás árboles. Así que cuando veamos un árbol silvestre por aquí, vamos a arrancarlo rápidamente. Amén. Y yo creo que, hermano, que el que realmente se queda aquí es porque ama la verdad. Amén. Porque si no, no podría estar con nosotros. Aquí no entretenemos a la gente, ni confundimos a la gente. Amén. Aquí enfrentamos a la gente a la verdad. Y el que la quiere bien y el que no, que inmigre. Pero nosotros estamos por la verdad porque estamos para darle la gloria a Dios. Amén. Es nuestro deber y nuestra obligación. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.